El Centro de Formación Bíblica de la Diócesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes. Se suele decir, y con razón, que las personas piensan no tanto dónde tienen la cabeza, sino según dónde tienen sus pies. Ello nos lleva a preguntarnos algunas cosas respecto de la Biblia. Por ejemplo, ¿en qué lugares geográficos se escribió la Biblia? ¿Dónde se escribió? Teniendo siempre como punto de referencia la Palestina, llamada también Israel, que es el lugar donde nació y vivió el pueblo de Israel y también Jesús de Nazaret. Esa pequeña franja de tierra se la disputaron los diferentes imperios de la época, y eso explica por qué tantas veces el pueblo fue sometido, invadido y aplastado por la prepotencia de los ejércitos imperiales, que eran los que mandaban. Tenemos que decir que, primero, el Antiguo Testamento se escribió en Israel, tanto en Samaria, que era la capital del Reino del Norte, como en Jerusalén, la capital del Reino del Sur. Tener en cuenta que en un momento de la historia, el pueblo se dividió en dos, el norte y el sur. Otra parte se escribió en Babilonia, donde algunos del pueblo estuvieron desterrados durante 50 años. Y también se escribió en Egipto la Biblia, en las colonias de inmigrantes judíos que estaban en el extranjero, a que se les dio el nombre de la diáspora. En cambio, el Nuevo Testamento se escribió alguna parte en Palestina y en Siria, por ejemplo, los evangelios de Marcos y de Mateo. Otra parte en Asia Menor, por ejemplo, los evangelios de Lucas y de Juan y el Apocalipsis. Y también en Grecia y en Roma, por ejemplo, las cartas de Pablo y otros escritos. Esto explica por qué la Biblia es tan variada y por qué no se puede decir fácilmente esto lo dice la Biblia. Además, hay que pensar en los ambientes donde fue escrita la Biblia. Me refiero a ambientes sociales. No es lo mismo escribir desde la comodidad y de la corrupción de una corte real que desde el ambiente religioso del Templo de Jerusalén, o desde un ambiente campesino, o desde una cárcel. Por eso hay páginas bíblicas sencillas, de ámbito campesino, y otras mejor elaboradas, hechas en la ciudad, por ejemplo las cartas de Pablo. Pero nos quedaría otra pregunta: ¿en qué lengua se escribió la Biblia? Sintetizando, podemos decir que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, que era la lengua que hablaba el pueblo antes del destierro de Babilonia. El destierro de Babilonia ocurrió unos 500 años antes de Jesús. Otra parte se escribió en arameo, que era la lengua que el pueblo habló después del destierro, cuando volvieron. Y unos pocos libros del Antiguo Testamento fueron escritos en griego, en las comunidades judías de la diáspora, de judíos que estaban en el extranjero. Hay que tener en cuenta que el griego era una lengua hablada en muchas partes del mundo. En cambio, el Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego, en una versión popular del griego que se llamaba koiné. O sea, que la palabra de Dios, la voz de Dios contenida en la Biblia, viene envuelta en un montón de capas o de envoltorios, que son las culturas, las lenguas, los lugares donde fue escrita. Por eso, para saber qué nos dice Dios, lo primero que hay que hacer es separar esos envoltorios, conocerlos. Y les dejo una sugerencia práctica para los que siguen este programa o para los grupos bíblicos. Es muy importante, al leer la Biblia, al estudiarla, tener a mano
un mapa de las tierras bíblicas. Ayuda mucho para entender el lugar, la lengua y los tiempos donde fue escrito el texto que tengo adelante. ¿Estamos?